En el programa anterior hablamos sobre las hernias. Conocimos que son dolencias frecuentes en las consultas de cirugías en todo el mundo y que suelen aparecer en el abdomen, la ingle y otras zonas del cuerpo. Existen varios factores que provocan un aumento de la presión intraabdominal, los cuales se relacionan con la aparición de las hernias. Estas se inician por lo general con el descubrimiento de un absceso o bulto visible que se acompaña de un dolor o malestar. Pero ¿qué nexo guarda la aparición de una hernia con el esfuerzo físico que hacemos? ¿Qué cuidados se deben tener para evitar que reaparezcan? Hoy en Mitos de la Salud continúa el diálogo sobre las hernias, con Vivian García y una voz autorizada de la cirugía en Cuba. Gracias, Giancarlos, por tu presentación. Buenas tardes y bienvenidos a Mitos de la Salud, el programa donde se dan la mano, mente y corazón, y como usted conoce, sale al aire cada jueves a partir de esta hora y hasta cerca de las 5 de la tarde. Transmitimos en vivo y habilitamos el siguiente número telefónico 24 45 34 47 para establecer conexión con nuestros televidentes interesados en el tema de las hernias. Para esclarecer las dudas que quedaron pendientes de la emisión anterior, es un privilegio contar con esa voz autorizada de la cirugía general en nuestro país, que es la del doctor Josvani Matos Herrera. Bienvenido, doctor. Bienvenido, gracias, mi vida. Qué placer tenerlo acá nuevamente, sí, y agradezco infinitamente el esfuerzo porque usted ha salido prácticamente de su salón de operaciones para compartir con la teleaudiencia, así que doblemente las gracias. Doctor, creo que se impone hacer un resumen, ¿verdad?, de lo más importante abordado la pasada semana, de manera que tal vez hay algunas personas que no pudieron ver el programa. Bueno, en el programa pasado, como bien estamos hablando de las hernias, conocer que todo el mundo nos preguntó qué son las hernias, cómo se diagnostican, qué síntomas acapan al paciente. Bueno, las hernias no son más que producciones de dos o más órganos o el conjunto de signos y síntomas que dan la producción de estos órganos o parte de ellos a través de un orificio natural o adquirido. Y es por eso que, como decía la presentación, siempre se va a presentar por dolor, aumento de volumen, y decir que es la más frecuente en las consultas acerca de las hernias en el mundo. Así mismo. Usted también dijo que en algunos casos la aparición de la hernia puede ser asintomático, doctor. Siempre uno piensa que es asintomático cuando las hernias son muy pequeñas. Siempre y cuando las hernias sean muy pequeñas, con un anillo muy pequeño, que no tenga salida del contenido abdominal hacia afuera, no te va a dar tantos síntomas. Cuando comienza a crecer el anillo, comienza a crecer la hernia, entonces sí comienza a dar más síntomas. Síntomas que usted también refería que en ocasiones pueden ser dolorosos. Casi siempre el paciente, los dos síntomas fundamentales que te va a referir son el aumento de volumen y el dolor. Recuerdo también que usted esclareció algunas dudas en cuanto al diagnóstico, porque hay veces que la aparición de una hernia puede confundir tanto al paciente como a un médico, por ejemplo, en esa parte inicial de la hernia con patologías similares. Con patologías similares como son los lipomas, los quistes sebáceos, las adenopatías inguinales en este caso, que son de los diagnósticos diferenciales más frecuentes y que a veces no topamos, o incluso una hernia inguinal con una hernia crural porque están más cerca, y a veces tenemos esa controversia cuando vamos a operar a un paciente de urgencia y vemos, no, es inguinal, es crural, y entonces uno de los diagnósticos diferenciales que tenemos que tener bien en cuenta cuando vamos a operar a un paciente de una hernia. Bueno, vamos a seguir hablando sobre las hernias en esta emisión de hoy. Recuerdo que también el doctor se refirió al tratamiento, que vamos a profundizar en ello, y también en algunos tipos de hernias partiendo de las llamadas que recibimos la pasada semana a través del 24 45 34 47, que vuelve a estar habilitado para atender su llamada. Le invito a hacer la primera pequeña pausa en la conversación para entonces salir a exteriores y conocer opiniones a través de Giancarlos Cobas. Adelante. El saludo para ustedes en el estudio, también para nuestros amigos televidentes. Ya nos encontramos nuevamente en exteriores para darle continuidad al tema relacionado con las hernias. Acompáñanos para saber qué conocen las personas al respecto. ¿Conoce los diferentes tipos de hernias que existen? No, la hernia
de estómago, la hernia intestinal. Hay muchos tipos de hernia, una que se hacen por fuerza, otra por una operación, otra por los tejidos que están muy dañados. La hernia inguinal, la hernia vaginal y la hernia discal. ¿Y conoce cuáles son los cuidados postoperatorios y recomendados? ¿Y cuánto tiempo lleva de recuperación esto? No, el tiempo de recuperación sí no sé, pero sí por lo menos cuidarse, no agacharse, no hacer fuerza. Lo elemental que he escuchado es, o lo que escucho que se le recomienda a la persona, es no hacer grandes esfuerzos físicos que puedan complicarle el tema de la hernia, es decir, no hacer fuerza, cosas así. ¿Y qué técnicas o enfoques especiales he escuchado hablar que existen para tratar hernias que son recurrentes? No llego allá. No sé decirle. Cuando lo operan la mallita, que ponen la mallita, uno las asimila, otro no las asimila. Con el tiempo también llega el tiempo que el organismo no la asimila también. Pero es una protección más para, por lo menos para las personas que tienen problemas en los tejidos de su piel, de su organismo. Estas son las opiniones que hemos encontrado en la tarde de hoy. Ahora devuelvo la señal a los estudios centrales. Continúa con Mitos de la Salud, el programa donde se dan la mano, mente y corazón. Gracias, mi amigo Giancarlos, gracias. Interesantes las opiniones de algunos de nuestros televidentes y por supuesto unas que tienen dominio, ¿verdad?, sobre el tema de las hernias. Seguimos conversando con el doctor Giovanni. Doctor, la pasada semana recibimos varias llamadas. La mayoría preguntaban por los diferentes tipos de hernias que existen y yo quisiera aprovechar para dedicar unos minutos a las hernias abdominales, que es, digamos, de las más frecuentes que aparecen en los seres humanos. Más allá de la hernia inguinal, existen otros tipos de hernias abdominales como la hernia umbilical. La hernia umbilical. Ajá, que es bastante frecuente, como usted nos dijo, la hernia incisional, que también usted nos habló la pasada semana, la epigástrica, entre otros. Ahora, ¿cuáles son las diferencias que nosotros, digamos, elementalmente debemos conocer de estas hernias y cómo se diagnostican y tratan las hernias abdominales? Las hernias abdominales, como mismo cualquier tipo de hernia, se diagnostican y se tratan de la misma forma que cualquier otra hernia, siempre y cuando no sea una hernia recurrente, en ese caso incisional, siempre y cuando no estén complicadas, no tengan un anillo pequeño con gran contenido abdominal, siempre y cuando no tengan un largo tiempo de evolución, porque hay hernias que son abdominales con un largo tiempo de evolución y con una gran cantidad de contenido dentro del saco herniario, y son de los que nos va a dar más trabajo para reparar. Por eso siempre tenemos que ver las hernias, siempre su localización. Si están por encima del ombligo, si son epigástricas, si están en el ombligo umbilicales, si están, o sea, en todo el trayecto de la línea media se puede localizar una hernia. No que tiene sus localizaciones específicas, no. En todo el trayecto de la línea media se puede localizar una hernia, siempre y cuando tenga todo lo relacionado, todos los elementos específicos de una hernia. El saco, el contenido herniario, el anillo, cosas que te dicen, es una hernia. Porque hay otra cosa que los pacientes a veces vienen, esos pacientes obesos, esos pacientes que hicieron mucha fuerza, que tienen una diástesis de los rectos, o sea, una separación de los rectos, ya no están a nivel de la línea media, y se le hace un aumento de volumen a nivel epigástrico, y los pacientes a veces piensan, tengo una hernia, y eso es lo que se conoce por diástesis de los rectos. O sea, es una separación de los rectos abdominales, que ellos normalmente deberían estar a nivel de la línea media, y por ahí se separan, y ahí hay un aumento de volumen, como una debilidad de la pared, pero no presenta un anillo, claro, no tiene contenido, no es una hernia. No es una hernia. Ahora, recuerdo también, doctor, que la pasada semana hablamos de las hernias en los niños, en las niñas y en los niños pequeños. ¿Cuáles son, digamos que, los enfoques o cuáles son las hernias más comunes en estas edades? Y también quisiera saber cuáles son los enfoques en cuanto a tratamientos y cómo se manejan las hernias congénitas. Yo recuerdo una llamada de una persona que quería saber específicamente sobre el tema de la hernia congénita. Como tal, las personas entienden con hernias congénitas, o sea, los orificios congénitos. Son orificios naturales, como la del ombligo, como la del trayecto inguinal, que son orificios
que no son hechos ni por el esfuerzo ni por una incisión. O sea, es un orificio que vas a tener porque lo presentes. Y en el niño es muy frecuente por estos dos orificios, por el cordón umbilical y por la región inguinal donde desciende el testículo cuando el niño es pequeño. Ahí es donde más fácil o más rápido van a aparecer las hernias, que son los motivos de consulta más frecuentes, las hernias umbilicales y las hernias inguinales, en los niños y en las niñas. ¿Y el tratamiento en estos casos, doctor? Para los niños muy pequeños, el tratamiento es el alivio de los síntomas y el seguimiento, porque hay veces que en ocasiones estas hernias, o si son de tratamiento quirúrgico, o logran desaparecer. Doctor, en nuestros televidentes también se interesaron la pasada semana por las hernias en el embarazo. Yo creo que esto es un tema también importante que igualmente me imagino que requiera consideraciones especiales, ¿no? Por ustedes los médicos. ¿El embarazo puede aumentar el riesgo de desarrollar hernias, doctor Matos, debido a los cambios en el cuerpo de nosotras las mujeres? ¿Cuáles son las consideraciones también especiales de diagnóstico y tratamiento en caso de la aparición de hernias durante el embarazo? Lo primero es que las embarazadas siempre se siguen por equipos multidisciplinarios. Todo el mundo sigue a las embarazadas, el obstetra, el médico del área de salud, los cirujanos, y siempre que se vea la aparición de una hernia en una embarazada debe de ser seguimiento estricto con esta paciente. ¿Por qué? Porque el aumento del embarazo, el aumento del vientre hace que la presión intraabdominal aumente y es más frecuente o que aparezcan las hernias o que la hernia que ya tenías aumente con mayor facilidad. Porque puede darse el caso de que la persona... Puede darse el caso que tengas una hernia umbilical muy pequeña, no lo sabes, es bien pequeña, pero al aumentar la presión intraabdominal, al tener un embarazo, tu hernia aumente. Y entonces, de lo más frecuente que pasa a veces. Es más frecuente, casi nunca vas a hacer fuerza, porque las embarazadas casi nunca hacen fuerza, pero el aumento de la presión te va a dar la facilidad de que pueda hacer una hernia, y a veces tienes una hernia muy pequeña al tener un embarazo. ¿Y cuáles son las precauciones a seguir en el caso de la aparición de una hernia en una embarazada? Ahí con las embarazadas lo que se lleva es seguimiento y cualquier síntoma que la embarazada presente, dolor, lo que presente, tiene que acudir rápidamente al área de salud o al consultorio o al hospital más cercano. Vamos a hablar ahora de algo que yo sé que usted particularmente le apasiona, en el mejor sentido de la palabra, y le ocupa, sobre todo por las evidencias que usted compartía con nosotros la pasada semana, y es la aparición o la presencia de la hernia en los adultos mayores. Algo altamente sensible por lo que usted nos comentaba y que constituye siempre pues grandes desafíos, como usted nos explicaba, doctor, y también soluciones. De hecho, recuerdo que usted nos dijo que las hernias pueden ser más comunes en los adultos mayores en ese momento, y debido a la debilidad ya propio de la edad, del envejecimiento, que es una de las causas también de la aparición de la hernia de los tejidos. Y ahora, ¿existen opciones de tratamiento diferentes en comparación con los adultos mayores? Siempre, los adultos mayores siempre hay que tratarlo diferente, como mismo que tratar diferente a los niños, como mismo que tratar diferente a las embarazadas. Pero el adulto mayor debe de llevar un mayor seguimiento. Es este paciente que en ocasiones no tiene familia, es este paciente como el que te mostraba que en ocasiones está en un hogar de ancianos que no tiene quien lo cuide o lo cuidan, pero no tiene quien se haga cargo de él, porque no es lo mismo tener un paciente adulto mayor en una familia funcional que te ayude al manejo del abuelito, que te ayude a que la recuperación sea más satisfactoria y a que no reaparezca la hernia. Y entonces es muy frecuente en los adultos mayores, y más en nuestros días, de estos abuelitos que en su tiempo hicieron mucha fuerza, que fueron de los abuelitos que más trabajaron, que hicieron mucha fuerza, pero fueron de los abuelitos que dejaron que pasara, y son estos abuelitos que tienen hoy en día hernias muy, muy grandes, hernias difíciles de reparar, hernias incluso inguinoescrotales, porque van hacia el escroto, y muchos abuelitos que son motivo de consulta muy, muy frecuente hoy en día, tienen hernias escrotales grandes, que son bien difíciles de reparar y que en ocasiones son bien complejas sí. de la reparación de una. Entonces hay que tener consideraciones. Otras consideraciones que tener de acuerdo a los abuelitos es la presencia de otras enfermedades concomitantes, como que sean diabéticos, con que sean abuelitos con enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, de que sean abuelitos con enfermedades prostáticas que aumentan
la posibilidad, de la aparición de una hernia. Claro. Bueno, vamos a hacer otra pausa en la conversación. ¿Se siente bien usted, doctor? Sí. Qué bueno. Estamos acá en Mitos de la Salud. Usted sabe, este programa también ocurre en vivo, absolutamente en vivo, y le ofrecemos la oportunidad de comunicarse con nosotros marcando el teléfono 24 45 34 47. Mitos de la Salud sigue conversando agradablemente con el doctor Giovanni Matos Herrera, especialista de primer grado en cirugía general. Doctor, la cirugía laparoscópica en nuestro país y en el mundo ha avanzado en los últimos años y se ha convertido en una opción muy buena, una opción excelente quirúrgica. ¿Cuáles son los beneficios de este tipo de cirugía en comparación con la cirugía tradicional, ¿no? Es lo primero. ¿Y cuándo se recomienda la cirugía laparoscópica en el caso de una hernia? Hoy, no, como tú bien decías, hoy en día la cirugía laparoscópica, por mínimo acceso, es la cirugía que se realiza a nivel mundial en la mayoría, para no decirte el 100% de las intervenciones quirúrgicas a nivel mundial. ¿Por qué? Porque tiene un menor tiempo de recuperación, un menor gasto de insumo, un menor tiempo de recuperación anestésica, un menor tiempo a la recuperación, a la aparición de enfermedades infecciosas por las heridas muy grandes. Y entonces es lo que se utiliza hoy en día a nivel mundial, pero también es una cirugía costosa, no es una cirugía como tal de terceros mundos, es una cirugía muy costosa que incluso nuestro país tiene mucha evidencia de acuerdo a esa cirugía, y nosotros, por lo menos el Hospital Lenin, el Hospital Clínico, los tres hospitales están muy preparados respecto a eso. Aquí en nuestro hospital se ha realizado la reparación de hernias a nivel. Ahora, pero para hacer una cirugía laparoscópica de una hernia tiene que ver también el tipo de hernia, ¿no? También tienes que ver el tipo de hernia, el tamaño de la hernia, porque hay veces que tienes una hernia pequeña y es de las mejores para tú reparar, porque no vas a pasar tanto trabajo. Claro. No tienes que fijar tantas estructuras, solamente con el laparoscopio fijas tú, cierras tu anillo, sacas el contenido, cierras tu anillo y ya tienes la reparación. Pero hay hernias grandes, incluso las hernias incisionales, son las que hoy en día nosotros tratamos de realizar, manualmente. Convencionalmente. Claro, la pasada semana hablamos de la reaparición de algunas hernias, la recidiva, como se dice en lenguaje técnico, ¿verdad? ¿Se corren menos riesgos de que reaparezca una hernia a través de la cirugía laparoscópica? Sí. Eso es otro beneficio. Incluso corres menos riesgo, incluso tienes menos riesgo de hernias incisionales. Exactamente. Porque son puertos muy pequeños, de 1 milímetro, 2 milímetros, por donde es muy difícil que hagas una hernia. Después de una cirugía de hernia es fundamental seguir un periodo de recuperación, que ustedes los médicos siempre ponen mucho hincapié en este sentido y cuidar de la zona intervenida. ¿Cuáles son los cuidados, doctor Matos, posoperatorio que usted ahora mismo pudiera recomendar a ese televidente que está en sintonía? ¿Y cuánto tiempo lleva precisamente la recuperación después de una hernia, de una cirugía de una hernia, en cualquier parte de nuestro cuerpo? Bueno, para decir, la recuperación las operaciones por hernia tiene que ser una recuperación muy exhaustiva. Nosotros los cirujanos somos muy quisquillosos con ese tema de la recuperación, porque en ocasiones son hernias grandes que dan trabajo reparar, y si hiciste un trabajo bueno, vas a hacer un trabajo bueno por gusto o en vano. Si el paciente, hay veces que tienes que, desde que tú ves al paciente ya sabes que es un paciente que te va a dar trabajo, o que es un paciente que anda solo, es un paciente que tiene una familia disfuncional que no lo van a cuidar, que en ocasiones uno no puede llevarse por eso, porque en ocasiones hay hernias que vienen complicadas de urgencia y tú no le vas a decir, no, ¿quién te va a cuidar? No, tienes que operarlo obligatoriamente. Y el paciente tiene que llevar una muy buena recuperación. Nosotros somos del criterio, siempre damos de 2 a 3 meses de recuperación mínimo, pero hay hernias que tienes que darle un poco más, porque el periodo de cicatrización dura hasta 1 año. Y tienes que tratar de eso, pero siempre prescribimos los esfuerzos físicos antes del mes, los abuelitos que les gusta montar bicicleta,
los pacientes que tienen que hacer mucha fuerza porque son constructores o trabajan en un astillero o son pacientes que trabajan en un almacén, y todo esto va a llevar a la reaparición de una hernia. La hayas reparado por vía convencional, la hayas reparado por vía endoscópica, le hayas colocado malla, no le hayas colocado malla. El paciente, si realiza una fuerza, si ya tiene una debilidad de ese tejido, va a reaparecer la hernia. Oiga, Ángel Mejías le pregunta, ¿qué síntomas da la aparición de una hernia discal? Las hernias, como decía, las hernias discales van a dar muchos síntomas, pero los pacientes casi siempre van a referir el dolor a nivel de la columna, los calambres, que es de lo más frecuente que te dice el paciente: me duele tal lugar, se me acalambra tal lugar, porque como depende de la localización de la hernia discal, él casi siempre te va a referir la localización donde le duele o donde tiene la hernia discal. Casi siempre el paciente señala, me duele aquí, o me duele aquí, o me duele un poco más para arriba. Isabel Prieto pregunta, ¿cuál es el tratamiento para una hernia hiatal? Las hernias hiatales, aquel día te decía en el otro programa que hay que dedicarle casi un espacio, un programa solo, porque es difícil. Ya hoy en día las hernias hiatales son de tratamiento más médico que quirúrgico, de medidas generales, de seguimiento por los gastroenterólogos, por los cirujanos, y es hasta que, tiene que darte síntomas muy floridos y que tengas una vida que no puedas llevar, porque la hernia ya te da tantos síntomas que no puedas tener una... Vamos a ver si nos encontramos más adelante y hacemos un programa sobre la hernia hiatal, ¿le parece bien, doctor? Bueno, acá tengo la pregunta de Yolanda Rodríguez, ¿cuál es el criterio quirúrgico para las hernias vaginales? También hubo personas que llamaron la pasada semana hablando de hernias vaginales. Igual que las hernias hiatales, las hernias vaginales te van a dar muchos síntomas. La paciente va a tener dificultad para las relaciones sexuales, dificultad para defecar, dificultad para ir al baño, y entonces todo esto, incluso el prolaxo, todas estas cosas, y más las pacientes femeninas que son tan... Sí, eso también, como usted dice, ya sería una decisión riesgo-beneficio. Exactamente, y de la afectación que tiene la paciente, y se tomará entonces una medida. Mire, Dora Hernández Torres, desde el reparto del CIDESPINO, también quiere que usted hable de la hernia hiatal. Interesante, tenemos varias personas interesadas en el tema, así que cuando usted esté disponible nos avisa, doctor, que para nosotros será un placer recibirlo nuevamente. Aurora desea saber sobre el tratamiento de una hernia vaginal. Vamos a tratar de hacer varios programas, porque ya sí, porque falta poco tiempo, pero igual pienso que lo importante es acudir al médico, doctor. Usted, sí, siempre. La semana pasada recuerdo que usted insistía que ante cualquier aparición en nuestro organismo de algo que no teníamos. Sí, exacto, que esté fuera de lo normal. Exacto, esto no estaba aquí, esto apareció, lo importante es acudir al médico. Acudir al médico, porque eso sí tiene la hernia. Si la deja evolucionar, ella va a crecer. Bueno, doctor, yo creo que estamos en condiciones de desentrañar el mito que nos ha unido en las últimas 2 emisiones, en las cuales hemos hablado sobre las hernias. Pero antes, por acá tengo una pregunta sobre dice que el tratamiento oportuno. Usted dijo la pasada semana que siempre debe ser quirúrgico. Siempre. En el caso de las hernias. Siempre debe ser quirúrgico. Bueno, doctor, esa creencia de que no puedes levantar peso porque te va a salir una hernia, o sea, de que las hernias salen realmente porque levantamos porque hacemos esfuerzo físico, porque levantamos objetos muy pesados, porque tosemos mucho, porque estornudamos muy fuerte. ¿Esto es cierto, es falso, es un mito o una realidad? A ver, es falso. O sea, viene dentro de las causas, o sea, dentro de las causas, pero de que te la origina, no te la va a originar. Ella va a causar ese efecto de aumentar la presión intraabdominal, que es la que nos va a causar la producción de esos órganos a través de ese orificio, o sea, como te decía al principio, natural o adquirido, que es la que nos va a causar la hernia. Entonces, en este caso, doctor Matos, ¿qué recomendaciones generales usted nos pudiera dar? Porque podemos nosotros, los que estamos aquí, las personas que nos están escuchando, viendo, evitar la aparición de una hernia. Sí, hay personas que son siempre proclives a padecer hernia. Los pacientes, como te decía ahorita, que trabajan en almacenes, que hacen grandes esfuerzos, los deportistas, los albañiles,
esos pacientes que hacen grandes fuerzas, que siempre tienen que estarse cuidando con faja, que son de las que más nos pueden proteger para la aparición de una hernia. Para la aparición de una hernia. Máximo Álvarez agradece al doctor por su buen trato hacia él el sábado que fue atendido, dice Máximo Álvarez. Así que muchísimas gracias, Máximo, por llamarnos y hacer público el reconocimiento para el doctor Josvani. ¿Algo más que quiera reiterar antes de la despedida, doctor Matos? Yo sé que los pacientes siempre preguntan por el tratamiento de las hernias, las mallas, que es lo que más siempre les preocupa. Y nosotros los cirujanos somos los que decidimos si el paciente lleva una malla o no lleva una malla, si es por tratamiento por vía anatómica o si lleva por una malla protésica. Y entonces a veces los pacientes te dicen, pero bueno, no tengo la malla, ¿qué puedo hacer? Cuando uno diagnostica la hernia y tú ves el tipo de hernia, o ves que dependiendo del tipo de paciente tú vas a decir si lleva una malla o no, porque no tienes por qué, todo el mundo dice, bueno, pero mire doctor, no tengo una malla para repararla, pero no siempre tienes que llevar una malla protésica. Exactamente. Solamente con tú hacer una buena reparación anatómica logra. Por eso existen tantas técnicas quirúrgicas que no solo son las prótesis. Y cuidarse, como usted comentaba, porque se esmeran usted y todo un equipo muchísimo para hacer una excelente... Los anestesiólogos que a veces pasan trabajo tanto con abuelitos y a veces son de las personas que menos la gente agradece porque no los ven y siempre están ahí porque a veces nosotros operamos a estos abuelitos, operamos a estas personas y son los que están ahí, seguimiento, hasta que tú lo sacas para la sala, pero estuvieron casi más tiempo ahí en la reparación de la hernia que el cirujano. Así y entonces mismo. Agradecer también a esas personas que... Gracias, doctor, gracias por estar con nosotros acá en estos dos programas y a usted como siempre. Le agradezco la sintonía, le invito a que se encuentre con nosotros dentro de 7 días en el que estaremos hablando de cefaleas. Así que gracias a todos, muy buenas tardes. En próximos espacios continuaremos dialogando sobre mitos y creencias populares, esta vez relacionados con las cefaleas o dolores de cabeza. Anótelo en su agenda, los jueves a las 4:30 de la tarde, siempre por Telecristal, desentrañamos mitos de la salud, el programa donde se dan la mano mente y corazón.